tiene que provocar una respuesta, una vivencia de fe, ¿no? Iluminando el ser personal, las actitudes fundamentales, los planteamientos existenciales, desde la actualización de la palabra de Dios. Vamos a introducirnos después un poquito más en lo que significa esto. Pero claro, la palabra de Dios es proclamada en un tiempo. Jesús, como buen pastor que se autoproclama, por seguir con el mismo texto, está echándole en cara, ¿no?, que Él es el buen pastor, porque hay otros que han sido malos pastores, falsos pastores. Recordamos el texto de Ezequiel. Pero ¿qué significa eso hoy para la comunidad cristiana? Porque seguirá habiendo malos pastores, entre los cuales nos podemos incluir también nosotros, y a lo mejor es una llamada a la conversión del propio pastor que está dirigiendo esa predicación homilética, pero al mismo tiempo tiene que suponer una iluminación, una orientación de lo que significa en clave existencial, en clave vital, esa palabra para las personas que están allí. Tenemos que contextualizar y actualizar el mensaje para que sea respuesta hoy a eso. Pero bien, insistiremos después, pero no lo podemos dejar al margen, ¿eh? Ya aprovechamos ahora ya, ¿eh?, como hacemos en las municiones al empezar las misas. Por favor, apaguen los móviles. Vale. Y después, por último, en esta presentación inicial, es que no pretende adoctrinar ni instruir, porque no está en esa clave de la etapa catequética, no está ahí. Por tanto, no es enseñar, no es una catequesis más, no es una clase de teología ni de exégesis, sino que pretende alimentar la vida cristiana, personal y comunitaria. Esto es repetición un poquito de la idea que ya ha salido anteriormente. Bien, pues con eso en cuenta, por tanto, no es la predicación homilética pues ninguna de estas cosas ni otras más que os puedan ocurrir a vosotros por la experiencia que ya tenéis, ¿no? Y no lo digo para echar en cara nada, como no los conozco precisamente, pero para que tengamos en cuenta que eso es ni repetición de textos eruditos de la tradición o el magisterio, ni una clase de teología en esa misma clave, ni una narración, si nos vamos al otro extremo, de textos o parábolas adaptadas, ¿no? Cuidado, todo esto entra dentro de la predicación homilética. Puede entrar, pero como una cuestión muy puntual, que nos pueda servir en un momento determinado para dar paso a otra cosa, pero no convertir la predicación homilética ni en esto ni en lo siguiente, ¿eh?, por irnos a los extremos contrarios. Pero tampoco un espacio para corregir los desvíos comunitarios que se están percibiendo dentro de la vivencia de la comunidad. Entonces aprovecho la ocasión de un texto que me viene bien para llamar la atención a la comunidad de cosas que están sucediendo. Puede ser también una conclusión o una derivación en un momento determinado puntual de alguna de las consecuencias que se puedan extraer de la palabra de Dios, pero no centrar la homilía precisamente para corregir algo negativo que estamos percibiendo en la vida comunitaria. Tampoco es un aprovechamiento por parte del predicador para indicar ideas personales. Y esto es lo que yo pienso, esto es lo que me dice a mí el texto, lógicamente. Somos nosotros los que hemos extraído las ideas del texto que queremos anunciar a los demás, pero no como ideas propias, sino como ideas que están en el texto, en la palabra. No es, mucho menos, para elaborar nuestros grandes discursos para que los demás vean cuánto podemos saber de un tema o de otro. No se trata de eso tampoco. Tampoco son las homilías repeticiones de las cartas pastorales de los obispos, o explicaciones de las campañas, de las diferentes campañas vinculadas al domingo, Manos Unidas, Domus, Cáritas, Día del Seminario, y al final terminamos leyendo lo que nos vienen en las indicaciones homiléticas que nos puedan dar, ¿no? No se trata tampoco de eso, no es eso, como tampoco es tiempo para los avisos parroquiales, ¿no? Son pequeños desvíos que vamos cometiendo con el paso del tiempo y que hemos convertido a veces las homilías precisamente en este tipo de cosas, ¿no? Descuidando la palabra de Dios que se ha proclamado antes
y la vivencia comunitaria de fe de las personas que están celebrando la liturgia. Y el mismo misterio, que ahora entraremos en ello, que se está celebrando. Y olvidamos precisamente el misterio para centrarnos en alguna de estas cosas. Simplemente, como de esto tenemos todas experiencias, no porque nosotros hayamos caído en ellas, sino porque la hemos visto en otros compañeros, pues saber que no estamos en esas claves cuando se trata de la predicación homilética. Con esto estoy pasando un poquito ligero. Rodolfo, tú me controlas el tiempo y me dices cuándo paramos, ¿eh? Si en cualquier momento queréis decir algo, por favor. ¿Se entiende bien? Voy excesivamente, que los extremeños procuramos hablar muy rápido y haciéndolo lo más despacio posible. Pues, entendido eso así, o la vivencia enmarcada, ¿no?, la predicación homilética en lo que es la vida de la Iglesia y la acción pastoral de la Iglesia, nos centramos en la figura de aquel que ejerce el ministerio de la predicación homilética, ¿eh?, en nosotros mismos. Y dice San Gregorio Magno, Papa, es necesario que sea el predicador puro de pensamiento, sobresaliente en el actuar, discreto con su silencio, útil al hablar, cercano por la compasión con cada uno, ante todo entregado a la contemplación, compañero por su humildad de los que hacen el bien, firme por el celo de la justicia, sin que la ocupación exterior debilite su atención a lo interior y sin que la solicitud por lo interior le haga abandonar la atención a lo exterior. Palabras bonitas, ¿no? Cogiendo cada expresión de San Gregorio Magno, podríamos ya sacar nuestras propias conclusiones y podríamos dedicar pues el tiempo a comentar este decálogo del predicador que nos dice San Gregorio Magno, ¿no? No nos podemos detener mucho más, pero lo tenemos de fondo. Cómo esta persona nos va dando las claves de dónde debe estar, no ya tanto el ejercicio de la predicación homilética, cuanto la persona que hay detrás de ese predicador, que es donde quiere incidir San Gregorio Magno. En qué persona, qué vivencia de fe que después va a proclamar y va a ayudar a vivir a la comunidad tiene que estar previamente, y la predicación homilética no puede ser otra cosa más que reflejo de toda una vida que sostiene precisamente esa palabra anunciada. Bien, pues teniendo esto de fondo, yo entiendo que entre las tareas principales de los ministerios propios del presbítero se encuentra precisamente la predicación de la palabra. Es doctrina común, ¿no?, que a veces, siguiendo esos triamúneras, pues a lo largo de la tradición de la Iglesia se ha puesto el acento unas veces en el munus regendi, otra vez en el profético y en alguna ocasión también en el sacerdotal, identificando la persona del sacerdote pues más con cada uno de esos tres munus que con el resto. No quisiera yo hacer ahora una apología de cuál es más importante y cuál menos. Creo que forma parte todo del conjunto de lo que el presbítero como tal es. Pero que sí es verdad que forma parte constitutiva de la identidad presbiteral el predicar la palabra, el anunciar la palabra de Dios. Normalmente entendemos como tal el que el presbítero está solamente en esta clave. Y es lo que quiero llamar la atención y poner un poco el acento. Parece como que cuando el presbítero es entendido como anunciante, anunciador de la palabra de Dios, la predicación, entendemos como que el presbítero es, como dice el libro de los Hechos, ministro de la palabra, diaconein tu lugu, ¿no?
servidor de la palabra de Dios. Y es el que tiene que anunciarla, es el que tiene que proclamarla, es el que tiene que hacerla llegar. Está muy bien, ¿no? Pero previamente, para que el pastor, para que el presbítero, para que el responsable de crear comunión en la comunidad cristiana pueda anunciar esa palabra de Dios, él mismo ha tenido que ser poseído por la palabra de Dios. Previamente a todo eso, es la palabra, es Dios mismo quien posee al presbítero, quien ejerce un dominio sobre él, como dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, quien es encomendado por la palabra. Es aquí, entonces, donde estamos en todo ese decálogo que decía San Gregorio Magno. No solamente como buen anunciador, como el que es capaz de comunicar bien, sino como el que comunica bien, el que anuncia bien aquello por lo que previamente él ha sido constituido. Esta es la clave esencial. No tanto del ejercicio de la predicación homilética, cuanto de la espiritualidad propia del predicador que anuncia esa palabra. El dejarse poseer por la palabra de Dios. El encomendarse a la palabra. Es la palabra la que nos constituye. Esta imagen me parecía muy gráfica, ¿no? Somos la palabra andante para los demás, pero porque previamente la palabra forma parte constitutiva de lo que nosotros somos. Ha sido la palabra la que nos está haciendo a nosotros como presbíteros. En esa medida, en la medida en que así sea, ¿no? Y en que nuestra vida sea fiel, entre comillas, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestras debilidades, reflejo de esa interioridad de la palabra en nuestras vidas, nuestra predicación homilética será testimonial para los demás, o sencillamente serán palabras huecas que la gente estará diciendo que cuándo termina ya. ¿No? Bien, pues según eso tenemos, y entro sencillamente a comentar lo que significa una cosa y lo que significa otra de manera rápida. Tampoco me quisiera detener mucho, pero sí entender qué supone para el presbítero ser encomendado por la palabra y qué significa que el presbítero está o es ministro de la palabra. El presbítero encomendado por la palabra significa que él está en una situación permanente de escucha de la palabra de Dios. Nuestra vida está constituida por esa escucha de la palabra de Dios, por esa relación diaria con la palabra de Dios. No solamente porque la proclamemos en la celebración eucarística diaria, sino porque esa proclamación tiene que venir precedida o tiene que ser seguida por una interioridad, por una interiorización de esa palabra en nuestra vida. Es lo que nos puede constituir y es lo que nos puede dar claves después para llegar a ser buenos ministros de la palabra, para no quedarnos solamente en los elementos externos, superficiales del mismo contenido de la palabra de Dios que existen, ¿no? Y nos podemos quedar en el anuncio exegético de lo que dice el texto, pero no profundizar en la vivencia interna de lo que ese texto está narrando. Pero para eso hay que estar en esta clave de escucha de la palabra, de dejarse poseer por la palabra de Dios, de encomendarse a la palabra de Dios, de ser palabras andantes. Para eso es lo que constituye al presbítero como creyente, como un hombre de fe, que es lo que principalmente somos, hombres de fe. Y en eso, gracias a Dios, es en lo que nos igualamos y nos identificamos con el resto de miembros de nuestra comunidad cristiana, que somos personas creyentes. Y eso es lo que constituye a la Iglesia, la fe de todos los que la formamos, y nosotros somos unos más dentro de esa comunidad cristiana de creyentes, que después tenemos la oportunidad como ministros de ofrecerles la propia vivencia personal de la fe a ellos, pero porque previamente nosotros la vivimos igual que ellos.
Eso permite conocer a Dios para que nazca y crezca en él, en la persona del sacerdote, el amor a Dios. El encuentro, la escucha, la atención permanente a la palabra de Dios, que ya digo, tiene que ser pues casi como el libro de cabecera, ¿no?, que os voy a contar a vosotros. Nuestro es lo que nos permite profundizar en el conocimiento de Dios, para, como diría San Ignacio, ¿no?, mejor seguirle y amarle, que es de lo que se trata, que nuestra propia vivencia creyente sea una experiencia del amor a Dios. Desde el conocimiento entrar en una profundidad tal con Él que podamos decir abiertamente que le queremos, porque nos sentimos queridos por Él. Y esto no nos tiene que dar miedo al decirlo. Lo voy a decir después aquí, en una predicación apasionada. No nos tiene que dar miedo, pero claro, nadie habla de los encantos del amor si previamente no se ha enamorado nunca. Podrá hablar de eso porque lo haya oído, lo haya leído, se lo hayan contado, pero no por su propia experiencia. El encuentro con la palabra de Dios para nosotros, que es una llamada permanente, nos lleva a una profundidad con Dios, a título personal, que es después de lo que podemos hablar. Y es lo que permite poder proclamarlo de manera testimonial, que aquello que decimos sea testimonio de lo vivido. Para eso, pues bien, sencillamente apunto ahí, desde la lectio divina al estudio del Evangelio, a la lectura creyente de la realidad, a cualquiera de los métodos que a lo largo de la tradición de la Iglesia han sido válidos para penetrar cada vez más en el contenido de la palabra de Dios. Hagámoslo como lo hagamos, o no utilicemos ninguno de los medios que la Iglesia ha utilizado, si no queremos, pero no dejemos de tener ese encuentro, ese intento de conocimiento que refleja nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. No dejemos de hacerlo, porque entonces nuestra vida se irá vaciando cada vez más de ese contenido vital, de esa experiencia de fe que tenemos que proclamar y que tenemos que anunciar a los demás. Desde entonces no se puede quedar solo en una escucha, en un intento de conocer, en un estudio, sin entenderlo de estudio solamente en claves académicos, sino sencillamente de penetrar, de conocer en realidad lo que allí pone, sino que después tiene que ser una realización vital de esa palabra en la persona del presbítero. Vuelvo a insistir, estoy en que esa palabra nos posee, en que nosotros estamos encomendados a la palabra de Dios, antes de nosotros proclamarla. Es nuestra propia identidad presbiteral, que después se manifiesta en lo que decimos, ciertamente, pero que previamente se va constituyendo en nuestras vidas. Tiene que ser una realización vital. Solo puede comunicar de manera testimonial el presbítero lo que previamente ha hecho vida en él. Y sin lugar a dudas, aquí partimos de nuestras propias limitaciones, de nuestras carencias, de nuestras miserias, que las tenemos, de nuestro ser pecador, tenemos que reconocerlo, pero al mismo tiempo eso es lo que va iluminando poco a poco el encuentro permanente con la palabra de Dios, para de qué manera ir transformando en nuestras vidas aquellas carencias en actitudes propiamente evangélicas y evangelizadoras. Entonces, desde el propio reconocimiento de nuestra limitación, nosotros tenemos que ir penetrando en esa palabra de Dios para que la palabra nos vaya transformando. Nosotros también estamos en proceso de conversión permanente, no solamente en el tiempo de Cuaresma, diariamente. Entonces, el riesgo, cuidado, el riesgo, y lo sabemos de más y de sobra, es precisamente el de la esquizofrenia espiritual en el presbítero, que puede convertirse incluso en patológica entre el decir y el hacer, el anunciar y el realizar. Entonces, podemos estar pensando en cómo preparar y cómo proclamar la predicación homilética, pero sin que me afecte y sin que me comprometa a mí, porque me estoy reflejando delante de la vida de la comunidad cristiana que me conoce y que sabe perfectamente que aquello que estoy diciendo no se ajusta con el testimonio vital que yo les doy en el día a día. Y eso puede terminar, pues, mal. No puede ser bueno en una persona estar
con esa doble clave. Por una parte, que no se me descubran las miserias, y por otra parte, que aparezca que soy buen anunciador de la palabra, ¿no? Como la palabra no nos haya poseído antes, haya hecho mella en nosotros. Vuelvo a insistir, con todo ese fondo de limitación humana que cada uno tenemos, al final nuestra predicación homilética se trata más de una cuestión puramente teórica que vivencial, menos testimonial y más intelectual. Y por otra parte, con este riesgo de intentar esquivar aquellas limitaciones que nosotros sabemos que los demás conocen. Desde ahí, desde ese haber sido poseído por la palabra de Dios, es cuando nos convertimos en anunciantes, en anunciadores, en ministros, en portadores de esa palabra de Dios para los demás. Y desde ahí, claro, lo podemos hacer de muchas maneras, pero principalmente, ¿qué predicamos? ¿A quién predicamos? ¿Qué es lo que predicamos? Principalmente a la persona de Cristo. El contenido central de la palabra de Dios que se proclama en los textos litúrgicos y el contenido central de la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo. Por tanto, es a Él a quien tenemos que anunciar. Y a veces nos da miedo hablar sencillamente de Cristo. No son pocas veces, ustedes que son más mayores lo habrán escuchado más veces que yo, de gente que se queja de que cada vez los curas predicamos menos y hablamos menos de Dios y de Cristo que de otras cosas. Y eso no puede ser. No puede ser que el contenido de la homilía sea más hablar de la situación de la Iglesia en medio de la sociedad o de las críticas por parte de determinados sectores a palabras o a decisiones de los pastores. A nosotros nos corresponde y nos compete hablar a la comunidad cristiana de Cristo, para que esa comunidad cristiana pueda conocerle, amarle y seguirle. Puedo repetir la idea de San Ignacio de Loyola, ¿no? Porque es de lo que se trata. De duda cabe, que después habrá que contextualizar a ese Cristo en el hoy, y entonces habrá que tener en cuenta pues, esa situación de crítica, de palabras negativas que pueda haber, de contrastes, de puntos de confluencia que puedan existir, vale, todo lo que queramos, pero principalmente nuestra palabra es anunciar a Cristo, y anunciar a Cristo además de una manera apasionada. Y digo lo de apasionada en el mejor sentido del término en castellano, imagino que se entiende bien, ¿no? Con pasión. Pero la pasión propia que le puede poner una persona cuando previamente ha experimentado toda la riqueza que supone el sentirse poseído por la palabra. Cuando un presbítero, cuando cada uno de nosotros, ¿no?, sentimos que ese Dios que está presente en las Sagradas Escrituras forma parte de nuestra vida y además de una manera plena, que está dando sentido a lo que hacemos y a lo que somos, que está planificando nuestra vida, que está dándole el sentido vital a aquello que hacemos, por más que en ocasiones podamos estar cansados, agobiados o tengamos una mala experiencia pastoral también, entonces es cuando hablamos con pasión de ese Dios que habita en nosotros. Y entonces es cuando nuestra predicación se convierte en testimonial y hablamos de aquello que hemos vivido y experimentado previamente, que no es una cuestión solamente que tenemos en la cabeza, sino que ha entrado a formar parte de nuestras entrañas más íntimas. Y eso es lo que anunciamos, ¿no? Y nuestra predicación tiene que convertirse a veces, no como los antiguos fervorines, ¿no? Que era a ver cómo se enfervorizaban los espíritus y las masas oyendo al predicador que levantaba la voz y hacía grandes grandilocuencias. No, pero sí hablar de nuestro testimonio personal del encuentro con Dios y de que ese Dios forma parte de nuestra vida. Cuando así sea, es cuando la gente dirá: este hombre es un creyente, este hombre tiene fe, este cura tiene fe. Porque sabemos de sobra que la comunidad cristiana otra cosa tendrá, pero boba no es, por más que a veces hayamos pretendido que así fuese. No se nos olvide,
que nosotros formamos parte de una tradición donde, como dice el Concilio Vaticano II, el sensus fidelium, ¿no?, nos envuelve a cada uno de nosotros. Sensus fidelium presente en la comunidad cristiana entiende del sentido de fe del propio predicador que está allí dirigiéndoles la palabra de Dios. Y nos retratamos no tanto por lo que decimos, sino porque eso que decimos sea expresión vital de nuestra experiencia de fe. Y eso la comunidad cristiana lo percibe, lo siente, lo vive. No se nos olvide. Entonces, claro, esa predicación apasionada habla de nuestra propia experiencia de fe, de amor y de esperanza. De fe en Dios, de amor a Cristo y de esperanza en que el reino de Dios es realidad. O al menos queremos contribuir a que sea una realidad cada vez mayor en la vida de los hombres, en la sociedad, en el mundo. Pero es de esta experiencia personal que cada uno tenemos. Mira, sin olvidar, ¿no?, que no solamente se trata de una confesión pública cada vez que predicamos, ¿no?, y de hablar de nuestra propia experiencia de fe. No se trata de eso, cuidado, sino que se trata de que aquello que decimos esté alimentado por nuestra propia experiencia previa, pero sin olvidar que de lo que se trata es de conducir, de guiar, de acompañar a la comunidad cristiana, al hombre, al encuentro con Dios y a la vida, según los valores del reino. O sea, que tiene esa orientación, tiene esa finalidad, ¿no?, doble. Por una parte, a Dios, al encuentro con Dios, y por otra parte, a la realización vital de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Este es un objetivo importante de la predicación homilética, ¿no?, desde la situación personal, hacer partícipes a los demás, a la comunidad cristiana, de la relación con Dios y de la vivencia de los valores. Y por eso, todo este ministerio de la palabra para el presbítero es una responsabilidad ministerial a la que no podemos renunciar. Hemos sido constituidos ministros también de la palabra y por lo tanto no podemos renunciar a hacerlo. Por más que en momentos nos gustaría, pues, no hacerlo, ¿no?, por cansancio, por agotamiento, por dificultad, por una situación de tensión. Vale, momentos por los que todos podemos atravesar, ¿no?, pero nosotros como presbíteros hemos sido constituidos ministros de la palabra. No podemos renunciar a eso. Podremos renunciar a otras muchas cosas, ¿no?, y de hecho lo hacemos, pero anunciar la palabra de Dios es imposible, forma parte constitutiva de nuestro ministerio. Una responsabilidad que es de toda la vida, de toda su vida, de su estar en medio de los hombres, con su hablar y con su actuar. Cuidado. Quiero decir con esto que es una responsabilidad ministerial que no solamente se termina o se cierra en la predicación homilética, sino que forma parte tan constitutiva de nuestra identidad ministerial que con ella vamos siempre. Cuando vamos a comer a un restaurante, o cuando vamos a ver un partido de fútbol, o cuando estamos con niños en la catequesis, o cuando estamos celebrando la Eucaristía. Porque no dejamos de ser presbíteros nunca. Y en cualquier momento, en cualquier situación, tenemos la oportunidad de manifestar que somos ministros de la palabra de Dios, que somos anunciantes y anunciadores de esa palabra que nos constituye. Entonces, desde ahí es nuestro hablar y nuestro actuar el que siempre está en función de ese ejercicio ministerial de la palabra de Dios. Y por eso la credibilidad que está en el fondo, en la coherencia de lo que se vive con lo que se anuncia. Y para eso quería terminar esta segunda parte con este texto de un autor de Salamanca también, imagino que Rodolfo conoce, a Pepe Ramos, que tiene escrito un pequeño librito sobre la homilía, y él dice que no tendrá sentido y sería una contradicción que quedaran bien informados los oídos y a la par escandalizados los ojos.
informados los oídos, pero los ojos escandalizados por aquello que han visto. Por eso la homilía, para ser creíble, antes que nada debe ser testimonio personal, porque la proclamación del reino y su justicia se hará eficaz si es encarnado en el quehacer silencioso del que habla. Si así lo hacemos, y así somos, entonces la homilía se convertirá en un auténtico ministerio de caridad. Porque quien habla de amor, también ama. Quien incita a hacer, también obra. Y quien pide, también da. Es una forma de cerrar muy bien este discurso, porque Pepe Ramos además lo hace muy bien, utiliza muy bien el lenguaje, pero en el fondo está, bueno, pues esto que entendemos todos, ¿no? Que la clave, no del éxito personal, sino de la garantía de éxito de la predicación homilética, no está tanto en el bien hacer por parte del predicador, cuanto del buen ser del predicador, que se manifiesta y se testimonia en el bien hacer. Es la vida que está detrás de la predicación homilética lo que hace posible que esa predicación sea creíble y pueda ser interpeladora para la comunidad que la escucha. Sin olvidar, vuelvo a insistir, en el sensu fidelium que está presente en esa comunidad cristiana, que percibe que es capaz de desentrañar más allá de las palabras que está oyendo.